Al teléfono tenemos a Óscar Hernández Campano. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, en primer lugar, darte las gracias porque siempre te acuerdas de nosotros cuando publicas una novela. Y la verdad, oye, te damos las gracias por acordarte de Informa y de Radio Ya. Esta es la tercera en un año, ¿no? Porque sí, bueno, ante todo, gracias a... 50 años no son nada, o sea, esto ya nos contarás en qué consiste, pero tiene así como un aire de tango, ¿eh? Sí, de hecho hay un tango que se titula también así, ahora explicaré, pero quiero darte las gracias y gracias a vosotros, a los medios que me dais la oportunidad de poder hablar de mis libros, ¿no? Y poder llegar a los oyentes y al final a lectores. No, bueno, y a ti por acordarte de nosotros, porque sí. Es también un detalle. A ver, cuéntanos, esto de 50 años no son nada, que acabas, además de presentar. Sí, mira, esta novela viene a ser la continuación, la secuela, o como yo prefiero llamarle, el reencuentro con otra novela que publiqué hace casi 20 años, titulada El viaje de Marcos. Con El viaje de Marcos gané el premio Odisea de Literatura y se convirtió, gracias al boca a oreja, en un libro muy importante para la comunidad LGTB en España y también en Latinoamérica. Y aquel libro que tuvo tanto éxito, que ayudó a tanta gente, igual que me había ayudado a mí cuando lo escribí, pues muchos lectores me pedían una continuación, una segunda parte, y siempre me negué. Lo que pasa es que fue pasando el tiempo. De hecho, yo el libro lo escribí unos años antes de que se publicara, por tanto, había pasado prácticamente un cuarto de siglo, 25 años, cuando yo empecé a pensar y a sentir la necesidad de que quería volver a aquel pueblo que imaginé, que no existe, y incluso aunque había gente que lo buscaba, Molinos Viejos, en provincia de Ciudad Real, un pueblo que yo me inventé, donde ambienté la novela. Entonces sentí la necesidad de volver allí porque quería, por un lado, ver qué había pasado con esos personajes, con los que sobrevivieron a la primera novela y con los nuevos que iba inventando, 50 años después de los hechos narrados en la primera novela, que estaba ambientada en los años 70, concretamente en 1970, en agosto de aquel año. Y por otro lado, aparte de hablar del tema más personal, sentimental, de sus amores, de sus odios, de sus heridas abiertas, de sus, digamos, problemas más íntimos, quería también hacer una reflexión sobre el cambio que ha habido en este país en estos 50 años respecto a la consecución de los derechos para las minorías, en este caso los derechos civiles del colectivo LGTBI, y cómo a veces en la historia, medio siglo, que para nosotros es, pues eso, muchísimo, aparentemente, para la historia no es nada. No, para la historia es muy poco tiempo, 50 años. Claro, los ritmos de la historia son otros, e incluso las leyes de un día para otro pueden acabar, por ejemplo, con 50 años, por ejemplo, de activismo, ¿no? Que es lo que yo planteo un poco en la novela. O sea, que esto es como una continuación de esa novela, ¿no? De esa primera. Sí, pero no. Sí, pero no. Es una continuación porque volvemos al mismo pueblo, nos reencontramos con Marcos, el protagonista de la primera novela. Aquí aparece ya, pues eso, 50 años después, es un hombre ya de 69 años, ha rehecho su vida, pero sigue teniendo pues heridas, sigue teniendo recuerdos, sigue teniendo, digamos, ahí dentro de su corazón, pues aquellos hechos que marcaron tanto su adolescencia y su vida, hasta que, bueno, pues decidió tomar las riendas, ¿no? Nos reencontramos con Marcos y nos reencontramos con el eco de algunos otros personajes, pero vamos a conocer a un montón de personajes nuevos, a personas de 3 generaciones, la generación de Marcos, personas entre 60 y 70 años, aquellos que vivieron su juventud durante los últimos años del franquismo,
luego la generación de la gente de mediana edad, hombres y mujeres, de alrededor de 40 y pico, que nacieron con la transición, que nacieron con la democracia, y por último está el grupo de más jóvenes que, digamos, nacieron con el nuevo milenio. Estas tres generaciones, hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, incluso hay un personaje transexual, vamos a, digamos, a colocarlos en esta España de 2020, donde tienen, digamos, que desarrollar su vida, ¿no? También en un pueblo pequeño, algunos vienen de ciudad, otros viven en la zona rural. He querido hacer una novela muy coral en la que tengan mucha voz las minorías, ¿no? También hay un personaje que es una mujer que ha sufrido violencia de género. Hay también un chaval que fue un migrante, un niño no acompañado. He querido, digamos, poner el foco en el lado más desfavorecido de la historia, ¿no? O sea, que muy distinto a las dos publicaciones que nos comentaste aquí en el programa, el Elixir Mágico y El Muro. Es distinto, ¿no? O sea, cambias ahí de tema. Vamos, sí, bueno, yo como autor de argumento. Me gusta cambiar, porque para mí es un reto afrontar nuevos temas, afrontar nuevas voces y ponerme en la piel de diferentes situaciones, personajes e historias, ¿no? Yo como autor quiero siempre experimentar y quiero sobre todo no cerrarme a nada, a poder hablar o a poder intentar empatizar y contar la historia de cualquier persona. Por lo tanto, incluso animal, ¿no? Porque también tengo un libro que era de gatos, por ejemplo, que pues eran relatos sobre gatos y en cierta manera me ponía en la piel e intentaba ver el mundo desde los ojos de estos animalitos. Y por eso que como autor no tengo ningún problema en narrar como hombre o en narrar como mujer o en cambiar de época o de país, ¿no? O sea, que no te gusta encasillarte en un tema. O en ya no es que no me guste, es que tengo esa inquietud, esa necesidad de hablar de los temas que me interesan, que me preocupan, que me inquietan y sobre los que quiero reflexionar y compartir esa reflexión con los lectores. Entonces, quizá el Elixir Mágico es, en este sentido, la novela más o menos compleja, porque es una novela de aventuras, ya lo comentamos en su día, es una novela muy clásica en el sentido de aventuras y tal, pero El Muro, de la que hablamos el año pasado, era una novela con una distopía en la que yo reflexionaba sobre el egoísmo, las migraciones, el medio ambiente, el sálvese quien pueda cuando hay una situación de que el mundo colapsa, ¿no? Que hemos tenido hasta algún conato en la vida real. Me refiero pues cuando los primeros días de la pandemia, que la gente se peleaba en los supermercados y aquellas cosas tan de película que vimos, ¿no? Bueno, por fortuna fueron anécdotas, pero ahí se vio en cierta manera las orejas al lobo, como se suele decir, ¿no? La sociedad se aguanta por 4 hilos que muy frágiles, ¿no? Y por eso en 50 años no son nada, en cierta manera también reincido en las minorías o reincido en los colectivos que pueden sufrir la violencia o la discriminación y al final hablo eso, pues los derechos no están tallados en roca, no son como los mandamientos eternos ahí tallados en las rocas, sino que una ley está en un papel y un parlamento, un gobierno, pues hoy aprueba A y mañana deroga A. Y esos derechos pueden volar por los aires, ¿no? Por lo tanto, yo hablaba y hablo, en 50 años no son nada, de esto también. Y todo, claro, todo contado, narrado dentro de la historia personal de los personajes, sin perder de vista la historia original. Yo que sí quiero decir es que nadie nadie tiene por qué haber leído El viaje de Marcos para leer
50 años no son nada. Porque... Eso te iba a preguntar, que bueno, que son, digamos que tienen algo de relación, pero no es una continuación ni nada, son historias, digamos que independientes, ¿no? Sí, no es la continuación, no. Claro, es un reencuentro, los personajes, hay algunos que ya repiten, vamos a decir, y otros nuevos, pero lo que he querido es que sea una novela que pueda leerse de forma independiente. Y curiosamente, la gente que ya la va leyendo y me escriben, se está dando un caso muy curioso, que es que se está convirtiendo en cierta manera, 50 años no son nada, para aquellos lectores que no habían leído El viaje de Marcos, casi como si fueran la primera parte. Es decir, hay lectores que se han leído 50 años no son nada y ahora dicen, ay, pues ahora tengo ganas de... Van a la referencia. Claro, por las referencias que aparecen en la novela, que son suficientes para poder entender perfectamente todo lo que ocurre, pero les ha despertado esa curiosidad de ir a ver qué ocurrió en aquel otro libro. Bueno, y acabas de presentar, ¿no? ¿O no? Mañana miércoles 26 de mayo, a las 7 de la tarde la presentamos en Valencia. En Valencia. En Valencia, ¿Con qué editorial publicas? Con la editorial Legales. Y esto presentas en Valencia y luego harás alguna ronda de presentaciones o cómo? Pues tengo muchísimas ganas. Como por desgracia, como desde hace un año y algo, pues estamos un poco pendientes de lo que se pueda o no se pueda hacer. Mi intención, de momento, voy a presentar por aquí. Mi intención y mi deseo es poder ir a Madrid lo antes posible para presentarla allí, y igual a Barcelona, y yo soy del País Vasco y tengo ganas de volver a ver a mi familia, que hace muchos meses que no nos vemos, y aprovechar también y presentarla allí en mi tierra, ¿no? Y bueno, pues como era antes de la pandemia, vamos a confiar en que podamos retomar, ¿no? Todo esto. Sí, en que las cosas, como parece, vayan a mejor, y que poco a poco, con seguridad, porque por ejemplo la presentación aquí en Valencia va a ser al aire libre, por tanto con la distancia, con las máscaras, con todo. Y bueno, vamos a procurar que una cosa no quite la otra, o sea, con toda la responsabilidad del mundo, pero poco a poco ir haciendo estas presentaciones. La cultura ha demostrado que no es solo segura, es segura, sino que es imprescindible. Exactamente. Además, estoy contento porque esto yo lo apunté, no sé si lo comentamos en su día, yo lo apuntaba en el muro, cómo el protagonista se aferraba a aquel libro que leía y releía como un ancla, digamos, para no perder la cabeza, cómo la cultura se había convertido, la literatura, en su tabla de salvación. Y en la pandemia ha resultado que los niveles de lectura han aumentado. Y la literatura, la cultura, se ha convertido un poco en la tabla de salvación de nuestra sociedad. Pues por nada, lo tanto, pues esto, claro, Óscar, si la gente se va de discoteca, pues yo creo que una presentación de un libro podremos hacer, hombre, ¿no? Desde luego. A mí me gusta más la presentación del libro, pero bueno, cada uno, pues ya te digo, tiene sus costumbres, pero las presentaciones de los libros son imprescindibles. Pues bueno, Óscar, oye, desearte muchísimos éxitos, agradecerte que te acuerdes de nosotros cada vez que publicas un libro, y que aquí esperamos tus noticias, que seguro que pronto habrá otro por ahí, ¿no? Así que el año que viene. Bueno, no queda tanto. Queda tiempo. Todo este año vamos a promocionar y a dar a conocer 50 años no son nada, y para primavera del año que viene, si todo va bien, hay prevista una nueva aventura. Bueno, pues 50 años no son nada, y oye, que muchos éxitos, y ya nos contarás. Muchísimas gracias. Pues habéis sido muy, muy, muy amables de abrirme de nuevo vuestros micrófonos, y ha sido un placer. Un placer también para nosotros. Un abrazo muy fuerte, y lo que te he dicho, mucho éxito con 50 años no son nada. Hasta la próxima. Un abrazo, gracias. Adiós.